Bienvenidos una vez más a este programa que se llama Textos Lúdicos. Mi nombre es Luis León y soy anfitrión de este programa que ya lleva con 18 episodios, todos publicados en Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts y recientemente empezaron a ser publicados en YouTube, donde van a estar encontrando, cuando salga este episodio en Spotify, van a haber como 6, 7, 8 episodios publicados en YouTube, pero próximamente van a estar empezándose a juntar todo el material que se ha publicado antes y el de ahora y en algún momento se van a empezar a publicar al mismo tiempo. Pero bueno, ahora sí que si escuchan esto desde el futuro, espero que ya no sea una preocupación. Y bueno, ya en la descripción del programa van a encontrar todos los links relevantes. Ahora sí que después de pasar por esta escala técnica, presento el tema del día de hoy que me parece súper interesante. Vamos a estar hablando sobre cine y videojuegos. Y lo más interesante es que, de hecho, van a haber dos partes de este programa. Como se vaya dando el tras bambalinas, va a dictar si se van a publicar uno en una semana y el siguiente en la semana después, pero ya les tocará verlo, les tocará ver el fruto, los resultados de todo esto. Pero bueno, sin más, me gustaría presentar bueno, que se presente el invitado del día de hoy, que ahorita vamos a explicar un poco cómo nos conocimos y por qué surgió todo este tema de la influencia del cine en los videojuegos. Así que, pues bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Cuéntanos un poquito de quién eres, qué has hecho y seguimos con lo demás. Vale, muchas gracias Luis por la invitación. Mi nombre es Sebastián Rodríguez, mi nombre artístico es Sebastián RR. Y bueno, yo soy egresado de la Escuela Nacional de Artes Fotográficas, todavía en proceso de titulación. Este, y pues me especialicé en el área de guión y realización en la carrera. Es un poco lo que he hecho en el ámbito profesional de cine, así como tanto dirigir como escribir. Digo, todavía no me he titulado, pero ya pues estoy escribiendo un guión con una beca, un guión de largometraje, he escrito varios cortos, he dirigido algunos más, y bueno, en eso ando, ¿no? Y también le he entrado a la docencia de cine, sobre todo en esas dos áreas, ¿no? Guión y dirección. Entonces, ese es un poco mi labor profesional hasta ahora, como mi perfil. Y pues a mí me gusta pues, las ficciones en general y dada creo que por nuestra generación y contexto, pues gran parte de esas ficciones son las videolúdicas, ¿no? Entonces, pues desde chico me gustaron bastante los videojuegos y si bien yo no estudié videojuegos, estudié cine, siempre me ha parecido que hay una cercanía entre ambos medios y pues en este último año impulsamos en la escuela, en mi escuela, en la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, un coloquio sobre la relación del cine y los videojuegos, el primer coloquio sobre cine y videojuegos de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. Evento en el cual participaste tú, Luis, digo, ya que estamos hablando de nosotros para los espectadores, así como muchas personas más que dieron valiosas aportaciones en forma ya sea de eventos que se realizaron o de ponencias que tuvieron lugar ahí en el coloquio, ¿no? Todo lo pueden consultar, al menos las ponencias las pueden consultar todas en las plataformas de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. En particular, creo que están en YouTube ahora las ponencias del coloquio, pero el plan es también subirlas a Facebook, por lo menos. Y bueno, he de decir que si bien soy cinéfilo y soy gamer, creo que no soy tan clavado ni de una ni de otra. Siempre hay películas que no he visto y siempre hay juegos que no he jugado, pero que conozco de oídas, igual que con las películas. Entonces, pues un gusto que siempre tengo es ir conociendo, experimentando, ¿no? Y bueno, eso es un poco mi perfil. Ya expliqué un poco cómo llegué yo al estudio. Bueno, antes de eso, quizás valdría la pena mencionar, yo cuando era chico y que me gustaban los videojuegos y eso, o sea, me gustan pues de muchos géneros y tal,
Pero algo que también ocurrió, que seguro a ti también te tocó, Luis, es que había mucha prensa especializada y por alguna razón, bueno, la marketeaban luego como para niños y luego surgió un perfil, en México al menos, porque en otros países ya existía de antes, más juvenil o adulto, ¿no? Y esa fue también un primer acercamiento que tuve a los videojuegos más allá del mero entretenimiento. Revistas como la clásica Club Nintendo o a una revista que a mí me encantaba, la Game Master, ¿no? Ujú. Qué lástima que cerró porque era una revista sasasa, en mi opinión. Pero bueno, y entonces ya de ahí, pues tuve este acercamiento a los videojuegos no solo como un divertimento más, sino como algo pues que se puede estudiar y que se puede analizar y que es incluso un arte. Ahora sí creo que ya fue, Sí, con eso podemos cerrar mi presentación. sí, pues, la verdad, muy buena presentación. Y justamente todo esto surgió desde la... Ay, se me fue el nombre. El coloquio que hubo de cine y videojuegos ahí en la ENAC. Bueno, para quienes están escuchando, bueno, probablemente si me siguen en redes sociales vieron que di esta ponencia sobre el tiempo en cine y videojuegos, que justamente está ahí disponible en YouTube. Y si no, bueno, voy a volver a dejar el link en la descripción de este episodio. Pero justamente, digo, ahí también estuve escuchando otras pláticas que hubo, justamente aquí la de Sebastián. Y también había escuchado una entrevista que te habían hecho, creo que estos de Monterrey, se me fue el nombre. Sí, Eh, son los chicos de la... Ay, 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 Beat qué malo Gamers. voy a... Sí, era... O ahora te confirmo. Era de Beat Gamer, sí. Sí, justamente. Y bueno, justamente me llamó mucho la atención que... Jacobo. Ah, Jacobo Jacobo. Castañeda fue el que me Ok. entrevistó. Perdón, Jacobo, si nos escuchas, Sí, bueno, se me perdón, fue. yo ahorita no traía los nombres De Beat ahora sí que en la Gamers. punta de la lengua, pero sí los de Beat Gamers. Y me sorprendió para bien que, digo, supongo que era un poquito obvio, me gustaría creer que era obvio que alguien que organizara el coloquio de cine y videojuegos también le gustaran los videojuegos, pero incluso yo me llegué a imaginar que ibas a tener un perfil más de, ah, sí, los videojuegos están interesantes y estamos explorando como esta relación, pero ver que sí eres clavado, que sí te gusta jugar activamente videojuegos, dije como, ah, mira, alguien que sí sabe sí sabe del tema o sí sabe de lo que está hablando, de las dos partes, ¿no? De cine y de videojuegos. Que bueno, quizá parecería que es mentira, pero sí, quizá hay algunos perfiles que ven más los videojuegos como un artefacto o como una curiosidad de vamos a empezar a entender de qué se trata esto. Y bueno, ahora sí que también es Sí, parte de la escaleta explorar el cómo justamente por esta cuestión de edad hay gente como tú que crecieron con los videojuegos y ya lo ven como parte de su día a día, ¿no? sí, completamente. O sea, es que en eso de las edades, o sea, hay una brecha tan grande. Por ejemplo, ahora acabo de, como te comentaba antes de empezar a grabar, estoy de asistente de dirección en una obra de teatro, ¿no? Y hay referencias justo a videojuegos en la obra de teatro, siendo que yo no escribí ni nada, me invitó un profesor de la escuela, que es el director de la obra. Y entonces me pidió referencias de muertes en videojuegos Mm. porque él no conocía, ¿no? O sea, tenía como un referente muy como cartoony, que sí, hay mucho de eso, pero pues le pasé, por ejemplo, los fatalities de los Mortal Kombat de los noventas Ok. y pues él pues no los conocía, ¿no? Y fascinado de que no, pues es que está bien fársico esto, ¿no? El uso de la violencia, pues sí. Eh, y de esto que mencionas de la edad, o sea, eso por un lado. Yo por el otro te puedo contar, por ejemplo, a mí me gusta mucho también otro de mis temas que me encanta es la historia. Eh, y creo que en gran parte fue por los juegos de estrategia de chico, por ejemplo, Age of Empires 2. O sea, además de que es un juego muy divertido, a mí creo que el aspecto que más me llamaba era el de la propia narrativa del juego en sí. O sea, sí, es divertido el juego de administración y estrategia de combates, pero las campañas que te plantean una especie de juego de rol y que luego puedes averiguar más sobre esas figuras históricas dentro del mismo juego con la enciclopedia que trae incluida además.
de la campaña en sí. Eso a mí me fascinaba. Entonces, pues sí, desde chico he visto a los videojuegos como una fuente de ficción más y bueno, a mí me encantan las ficciones, a eso me dedico. Sí, pues ahora Entonces, sí sí. que yo también, porque, bueno, como que quizá ahorita yéndonos por un ángulo más personal, pues también yo, bueno, desde pequeño a mí me gustaban mucho los videojuegos y quizás es algo que he comentado en otros episodios de este podcast, pero a mí me empezó a interesar mucho el cine, me empezó a interesar mucho también la literatura. Sobre todo, bueno, la literatura creo que le empecé a agarrar más gusto cuando crecí un poco más, pero por lo menos en mi adolescencia temprana, el cine también me captivó, bueno, perdón, me captivó, ahorita no sé conjugar verbos. Cautivó. Me cautivó, sí, perdón. Y justo estaba ahorita en Twitter hablando de cómo conjugamos verbos en diferentes países que hablamos español. Pero bueno, sí me cautivó muchísimo el cine. De pronto descubrir 2001, una Odisea, bueno, Odisea del Espacio y The Truman Show, Fight Club, todas esas películas que me empezaron a abrir el panorama del cine. Me pasó curiosamente que todo esto como que lo empecé a vivir junto con otros amigos que de hecho tengo como 5 amigos así muy cercanos que estudiaron cine y yo fui el único que fui como, no, o sea, me gusta mucho el cine, me encanta el cine, pero yo soy más de videojuegos por las ficciones. Y entonces, digo, curiosamente con estos amigos o sea, también hemos colaborado en proyectos de videojuegos, también les gustan mucho los videojuegos, pero lo comento esta parte generacional, creo yo, porque al menos a mí me tocó vivir como muchos de mis amigos y como gente que era un poco más grande, un poco más joven que yo, les tocó, pum, o sea, estar completamente enamorados del cine y de pronto también toca como empiezan a surgir estos directores, bueno, los tres amigos, ¿no? Guillermo del Toro, Iñárritu y Cuarón, que de pronto empiezan a ganar muchos premios y mucho reconocimiento y de pronto mucha gente a mi alrededor era como, claramente tengo que estudiar cine. Y yo me sentía muy Sí, aislado en ese sentido, que era como, soy el único güey aquí que quiere hacer videojuegos. sí, hubo un boom muy fuerte del cine como posible carrera para estudiar a principios de los 2010, ¿no? Ujú. O sea, bueno, como por ahí arrancó y ya cuando yo entré a la escuela de cine en 2016, ya para entonces ya estaba como muy de moda. Hasta le hicieron un episodio de La Rosa de Guadalupe, ¿no? Así de tan de moda se puso el Mm, estudiar cine. Que creo que, y esto va ligado a algo que tú mencionas en la escaleta que tenemos para hablar de los primeros años del cine, que está muy ligado con la capacidad tecnológica. O sea, lo que tienen las ficciones cinematográficas y videolúdicas es que derivan primero de un medio tecnológico y entonces tienen mucho que ver con la capacidad de manufactura, qué tan a la mano está de la gente, ¿no? O sea, el cine antes era, digo, sigue siendo un medio bastante elitista de hacer, pero antes era todavía más, porque era más caro filmar, o sea, conseguir las latas de película, las cámaras no eran nada baratas, el revelado del material y tal. Actualmente, bueno, tenemos cámaras integradas en los teléfonos y demás, de calidad más o menos aceptable. También eso es como bien interesante como la calidad es un sello de legitimidad o incluso como de, pues sí, como de ujú. estilo para generar ciertos códigos, ¿no? De lectura. Pero bueno, desde los 2010 que surgen las cámaras reflex que permiten grabar video y no son tan caras, pues hubo un boom en la gente que quiere estudiar, hacer cine. Y siento que en los videojuegos no se ha dado tanto el caso, o al menos creo que ahora quizás va un poco a la alza, no sé, es mi percepción, por las mismas capacidades tecnológicas, porque podrá parecer exageración o mentira, pero hace 10 años no era la misma propagación de la tecnología que actualmente, ¿no? O sea, hace 10 años la generación como tú y la tuya y la mía, que calculo que somos más o menos de la edad, yo tengo 27, Ajá, bueno, me, este, me llevas unos cuantos años, pero sí. sí, ya me hiciste sentir viejo. Ah, no, 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 Bueno, pero creo que ahora nada, sí. brava.
O sea, ¿cuántos Bueno, poquitos? O sea, creo que son... pero, o Ajá. sea, hace, ¿qué? 10 años, pues la capacidad tecnológica para hacer videojuegos no era la misma que ahora. O sea, creo que ahora hay muchas facilidades en cuanto a plataformas, acceso a materiales pedagógicos, librerías de assets y demás, ¿no? Que hace 10 años quizás apenas estaban en formación. Entonces, pues siento que por un lado en cuanto a la moda o a la tendencia del desarrollo de esto. O sea, creo que de aquí para adelante vamos a ver mucho más desarrollo de videojuegos en Latinoamérica. Eh, y bueno, creo que ya nos desviamos un poquito porque No, empezábamos la está bien, está escaleta bien. Porque, bueno, la con... escaleta siempre la Ajá. mando como la guía a la que volver, pero siempre pasa que nos desviamos. Pero aún así está muy bien todo esto que comentas y justo en ese paréntesis, sí he visto como poco a poco hay más oportunidades para... Digo, eso también es un tema histórico que, híjole, es que nos podemos clavar mucho ahí, pero así como resumiéndolo, definitivamente los videojuegos cada vez son más accesibles de hacer. Y sí he visto que incluso generaciones más bajas que que la mía, o más jóvenes que la mía, mejor dicho, ya para ellos incluso es más un hobby el hacer los videojuegos, sí. O sea, sí para mí, por ejemplo, sí es hobby en el sentido que yo trabajo haciendo videojuegos en un estudio y además hago videojuegos como hobby en mi tiempo libre, como otro tipo de juegos que quiero hacer. Pero nunca me voy a olvidar de un comentario que nos hacía un profesor en la carrera que decía, es que para ustedes o para algunos no es tanto como tomar un instrumento y ponerse a tocar en su tiempo libre o ponerse a escribir, porque tomas la pluma y te pones a escribir. Incluso, atreviéndome a decirlo, para varios, de nuevo, en mi escuela, en mi contexto me tocó vivirlo, era muy fácil, incluso para nosotros, ponernos a hacer cortos. De hecho, yo con mis amigos en la prepa, desde la secundaria, de pronto nos poníamos a hacer así cortos súper amateurs, cosas muy sencillas. Y hacer videojuegos, aunque ya experimentaba yo con hacer algunos videojuegos en la prepa, hay cosas muy, muy sencillas. De pronto no era tan sencillo por la cuestión tecnológica. La cuestión es que tengo que aprender a programar, tengo que aprender a hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto. Que de nuevo tiene su barrera tecnológica, pero es muy distinta a la del cine. Creo. Bueno, no creo. Es. Solo que ahorita no quiero decir alguna burrada, ¿no? Bueno, es que esa dimensión lúdica del Ajá. trabajo creativo siempre va a estar presente, ¿no? Así como hay una dimensión de curva de aprendizaje. Es un poco como, luego la gente, hay todo como una discusión respecto a los juegos, yéndonos de nuevo por las ramas de From Software, ¿no? Ujú. De que hablan que son muy difíciles y la madre y no están hechos, no son amigables, pero pues es que son juegos que te están planteando una curva de aprendizaje larga para que después tengas un aspecto lúdico más complejo, ¿no? O sea, es para gente que le gusta ponerse retos, que tiene el tiempo también. Y pues lo mismo pasa con las actividades creativas, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, vámonos a un arte mucho más antiguo, que casi que podríamos decir que no hay influencia tecnológica, y sí la hay, ¿no? El arte plástico. Eh, o sea, uno puede dibujar por gusto siempre, pero mejorar, tener técnica y volverse un buen dibujante, pintor, Claro. pues requiere tiempo, que requiere una inversión de esfuerzo, de apertura y de aprendizaje. Entonces, pues siento que lo mismo con cine y con videojuegos. Eh, Nada más que antes estaba la barrera tecnológica y ahora, si bien sigue estando, se ha ido reduciendo, ¿no? Incluso en cosas como deja tú la cámara. O sea, porque en cine tenemos, por ejemplo, la iluminación, que es otro aspecto bien complicado, o bueno, no complicado, pero pues es todo un mundo, ¿no? También. Eh, y venden ahora lámparas portátiles relativamente buenas que pues funcionan muy bien. Y uno puede buscar tutoriales para hacerse sus propias lámparas con recursos que uno puede conseguir
pues yendo a comprar a una tienda o comprando por internet relativamente fácil. Y pues es más bien ahora la curva del esfuerzo, de, ok, Claro. voy a trascender lo meramente lúdico de divertirme, que verlo como hobby no lo veo mal, al contrario, creo que es el mejor punto de partida, porque uno tiene que disfrutar creando. Pero si quieres, pues como profesionalizarte, entre comillas, o clavarte más, pues hay que hacer ese esfuerzo, ¿no? Sí, definitivamente. No, no quería decir que ya por el tener la cámara ya estoy haciendo cortos, o sea, súper profesionales. O no sé si se llegó a entender eso. O sea, era más de que, y estoy completamente de acuerdo, ¿no? Que tú tienes esta tecnología, pero nadie, tienes que aprender a usarla, tienes que aprender cómo llevarla. Y luego viene pues todo este conocimiento teórico, este conocimiento práctico, todo lo que acabas de mencionar. Yo lo que quería comentar es de que pues creo que es más fácil o más accesible empezar a desarrollar este amor como hobby a estas disciplinas como el cine, como la música, como pues muchas artes que en los Sí, videojuegos hasta hace poco pues era incluso más complicado. sí, e incluso retomando un poco la idea que dices, o sea, eso lo podemos ver bien fácil en compara la cantidad de TikToks que hay Ujú. contra la cantidad de juegos indies gratuitos, ¿no? Pues los TikToks se los llevan de calle. ¿Por qué? Porque pues es más fácil, o sea, te lleva menos tiempo grabar que programar un juego, por más sencillo que sea, aunque sea una aventura de texto. Ahora sí Sí, que la verdad es que sí. pues es más fácil grabar, o de más rápido, pues. Entonces también tiene como esa dimensión. Pero bueno, regresando un poco a tu escaleta, la relación de cine y videojuegos, ya nos fuimos mucho como por el ejercicio y pedagogía de ambos, que no está mal tampoco. Había un punto de comparativa, ¿no? O sea, y regresando a la tecnología, Ujú. que fue el punto de partida de esto. O sea, algo que a mí me llama la atención de ambos medios es que surgen primero como producto de las innovaciones tecnológicas. O sea, el cine es bien interesante cómo surge, no surge como arte, ni como medio de expresión. El cine como surge es como un experimento científico para el estudio del movimiento, así como la fotografía lo fue también en su día. Eran experimentos científicos tanto de química como de física para tratar de comprender mejor el mundo en el que vivimos. Ya después se desarrollaron las capacidades creativas del cine y de la fotografía. Bueno, primero de la fotografía, luego del cine, ¿no? Y de hecho, la fotografía tiene ahí un camino muy similar con el cine. Primero tienen este aspecto documental, de generar, hay una palabra Archivos. concreta, archivo, exacto, Mm. generar archivo, ¿no? Generar memoria. Eh, Y luego, pues está esta onda expresiva, cuando ya nace la fotografía de retratos, luego la fotografía más elaborada, los fotomontajes, igual con el cine, ¿no? O sea, bueno, aparte del cine, algo que tiene bien bonito es que tiene muchos antepasados, como los le llaman los precines, Ujú. y luego cuando surge el cine a finales del siglo XIX, surge como por zeitgeist en varios lugares al mismo tiempo. Porque si nos vamos a una definición del arte cinematográfico, bueno, antes de arte, de lo cinematográfico. Si nos vamos a la etimología, pues cine viene de kine, movimiento, grafos, dibujo, escritura. Podríamos decir que es escritura o dibujo en movimiento o del movimiento. Entonces, si agarramos ese concepto y nos ponemos a estudiar la historia de la humanidad, al menos la historia expresiva, pues podemos ver que el ser humano tuvo muchos intentos de sintetizar el movimiento en algo replicable, desde las pinturas que buscaban recrear la sensación de movimiento, ya fuera a través del mismo dibujo o a través de la secuencialidad de una narración en el dibujo, o cosas como las lámparas chinescas, ¿no? Estos juegos de sombras donde vemos sombras que se mueven en las paredes y demás que representan una historia, que ahí también está como confluyendo con el arte teatral de la representación narrativo-dramática. Este,
o los juegos ópticos, como, había estos juegos, una especie como de trompos, que tú ponías el Sí, ojo y daba vuelta, no me acuerdo el nombre se me ahora. fue el nombre también, pero sí. Pero bueno, todos esos son como antepasados del cine en cuanto que ya había una voluntad humana de querer capturar el movimiento, o más bien de replicarlo, ¿no? De representarlo. Eh, y luego, pues, se inventa la fotografía y la gente dice, podemos capturar imágenes fotorrealistas, pero ahora capturemos movimiento fotorrealista. O sea, que sea parecido o muy parecido a como los seres humanos percibimos la realidad visual. Y entonces, varios lugares, o sea, varias personas en distintos países, sobre todo de Europa y de Estados Unidos, empiezan a hacer experimentos en ese sentido. Tanto así que, por ejemplo, si tú consultas un libro de historia del cine escrito por gringos, ellos no consideran que los hermanos Lumière hayan sido los inventores del cine, consideran que fue Thomas Alva Edison con sus Nickelodeons. El resto del mundo decimos que son los Lumière, pero bueno, ellos siguen hablando de millas y yardas, ¿no? Y también los alemanes desarrollaron una máquina similar, no me acuerdo el nombre particular ahora del científico, pero se llamaba el kinoscopio, que era igual de kino, movimiento, pero escopio de vista, más que de grafía, porque hablaba más del acto de ver que del registro, ¿no? La gran ventaja o pues el gran éxito que tuvo el aparato de los hermanos Lumière fue dos cosas. Una, era tecnológicamente muy sencillo, porque ellos aplicaron el mecanismo de una máquina de coser, que con un motorcito hace pasar un hilo a través de una serie de engranajes. Básicamente eso es la máquina del cinematógrafo adjunto a una cámara. O sea, fue como solucionaron el asunto de hacer pasar la cinta para poder capturar varias imágenes rápidamente. Y dos, el hecho de que la misma máquina, si la pones en reversa y le pones por dentro un poco, sirve como proyector. Entonces puedes divulgar de forma colectiva y, entre comillas, masiva lo que registraste. Entonces, ellos desarrollan esta máquina y con una visión de negocio, pero también de aventura científica, empiezan a filmar. Se le dice filmar porque se graba en filme, en estas tiritas de película, que igual película es chistoso porque la palabra película refiere a una capa delgada, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Empiezan a registrar cosas de la vida diaria de París y de Nantes, de Francia y de Lyon y demás lugares para presentarlo el 28 de diciembre de 1895. Ese fue el día de la primera proyección de y entonces, pues a partir de ahí ya más gente después dice, si puedo registrar cosas, puedo registrar una representación teatral o estilo teatral. Pero ya la grabé, la tengo grabada, la puedo reproducir, puedo hacer copias, las puedo mandar a distintos lados y puedo ganar dinero de ello. Con menor inversión, porque ya grabé una vez. O sea, ya se representó. No necesito volver a pagar salarios. Los pago una vez y hago muchas copias y pum. Digo, eso pensándolo como una visión de negocios, ¿no? Además de artística. Los que más desarrollaron eso fueron los gringos ya desde los primeros años del cine, aunque los europeos no iban tan detrás. Y quiero regresar un poco a los Lumière porque empezaron a registrar, pero algo bien curioso es que son registros mentirosos. Porque, por ejemplo, hay un video, una película de los hermanos Lumière muy famosa que se llama La salida de los obreros de la fábrica, donde podemos ver a un grupo de gente saliendo de una fábrica y ya, básicamente es lo que vemos en la película. Lo que es bien interesante es que si tú te fijas, la gente está vestida de gala. O sea, traen vestido largo las mujeres, traen traje de vestir la mayoría de los hombres. Es como, eso es una salida de obreros de una fábrica. Luego, si uno investiga, resulta que los hermanos Lumière citaron a los trabajadores de una fábrica que poseían
en domingo y les avisaron, los vamos a registrar. Entonces la gente decidió ir arreglada para salir bien. Pero entonces no es una salida de los... O sea, sí, en efecto, son obreros que trabajaban ahí saliendo de la fábrica, pero no están saliendo de un día de trabajo. Están saliendo, o sea, se arreglaron, se emperifollaron, ¿no? Entonces, hay cierta ficcionalización del registro allí. Y bueno, conforme se fue replicando el cine en distintos lados, se fueron vendiendo máquinas, la gente fue aprendiendo cuál era la técnica, se fueron desarrollando nuevas posibilidades técnicas. O sea, si uno ve las películas de los hermanos Lumière, es muy evidente, este ejercicio siempre lo hago cuando doy clase de dirección, que me las describan así como a nivel formal. Siempre es un ángulo abierto, o sea que se alcanza a ver gran parte del espacio, solo uno, no hay distintas angulaciones, no hay distintos planos, la cámara no se mueve y la acción tiene un claro inicio y final. Por ejemplo, la icónica película La llegada del tren. Está la cámara plantada, vemos un tren a la distancia, se acerca, se acerca, se acerca, pasa, se detiene y baja gente. Tan, tan. Que pues sí, es como muy de registro. Y en cambio, en cuanto al cine, bueno, luego Georges Méliès, que fue otro gran cineasta de los años, pues de esas épocas, fue de los primeros en decir, ¿qué pasa si agarro la cámara y registro en un teatro, pero hizo una operación mental que es bien importante en la historia del lenguaje cinematográfico? Si mantengo los mismos actores con el mismo disfraz, pero cambio de fondo, el público va a entender que son los personajes en otro momento. Hubo una elipsis, como pasa en el teatro, que oscuro, cambian el telón de fondo y hay otro, y los personajes viajaron, ¿no? Que era una convención del teatro de la época. Entonces Georges Méliès dice, ok, lo hago, pero aún más efectivo porque no necesito un oscuro de transición, sino que por corte, o sea, pego dos pedazos de cinta y ya están en otro espacio. Entonces inventa la secuencialidad narrativa del montaje. O sea que yo tengo un tramo de imagen en movimiento y luego pongo otro, y si mantengo algún elemento que permita la identificación, digamos un personaje con la misma ropa o que haya algún rasgo que nos indique que están conectadas las imágenes, el espectador va a interpretar que hay una secuencialidad, que una cosa pasó antes y otra después, en un mismo relato, ¿no? Y eso, digo, puede parecernos una obviedad a nosotros, pero en la época no lo era, o sea, lo inventaron en ese entonces. Ahora, bien interesante que Méliès mantiene este código muy teatral, de no acercarse, porque pues lo estaban pensando pues en esa dimensión como de representación, que se vea lo más posible, Fue después cuando británicos de la escuela de Brighton y los gringos empezaron a jugar con angular la cámara y dijeron, ok, si podemos tomar fotos de cerca también, ¿por qué no filmar más de cerca? Jugar con la óptica, acercarnos con lentes diversos y tal. Y dijeron, ok, y si podemos articular un plano antes y otro después y se entiende por la secuencialidad que forman parte de la misma ficción, pues podemos usarlo para articular historias, ¿no? Y entonces poco a poco se fue desarrollando el lenguaje cinematográfico en el cual entendemos que pues los mismos distintos planos dentro de de un mismo producto forman parte de una misma ficción. Y creo que, al menos desde mi percepción, y lo hablé un poco en la ponencia que yo di en el coloquio, ocurrió algo muy similar con los videojuegos cuando empezaron a jugar con la narrativa en cuanto a su puesta en escena. O sea, en cuanto a la disposición de elementos para que el espectador pueda interpretar la ficción, ¿no? Sí. O sea, juegos como Pac-Man, como Mario, no existe el close-up en esos primeros juegos. No existe las distintas angulaciones, todo es bidimensional en long shot. Y es bien interesante porque replica un poco la historia que tuvo el lenguaje cinematográfico. Empezó así
y ya luego se empezó, pues se replicó esto de las escalas de cuadro y demás, ¿no? Entonces hay como un paralelismo en la evolución de la estructura del lenguaje para Sí, narrar. bueno, ahorita que estabas platicando todo esto, me quedé pensando que aunque ya hay ciertas conexiones que yo he leído, analizado y pensado, como que ahorita me hizo verlo también de una manera incluso más como paralela como estás comentando. Digo, los videojuegos también, el videojuego como tal, como aparato, como juego de computadora ahorita vamos a llamarle, pues también nace Ujú. mucho como una experimentación tecnológica, aunque hay cierto debate sobre cuál es el primer videojuego y más que nada porque luego hay como un video muy bueno de una hora que se pone a analizar cuál fue el primer videojuego desde una cuestión técnica porque videojuego implica juego de computadora. Y ahora, ¿qué es una computadora? Y entonces empieza como que a hablar de todos esos ejercicios que incluso están desde los años 50 para tratar, incluso como, de nuevo, experimentos que se han encontrado incluso como antes, por la misma época como tal. Pero se está como este consenso que muchos eran como, vamos a probar esta computadora poniéndole un juego de gato, ¿no? El tic-tac-toe, el 3 en raya, por si escuchan de otros países. O Para probar como sistemas lógicos, supongo, ajá, ¿no? justo, porque aparte eso es también otra, que los juegos, como juegos, han utilizado siempre mucho como una forma de experimentar mucho con la tecnología. Y ahí incluso ya podríamos hablar de inteligencia artificial, porque siempre, por ejemplo, el ajedrez y después el Go, siempre fueron como estas medidas a superar para las inteligencias artificiales, por la complejidad de los sistemas de juegos. Pero entonces, pues sí tienes mucho esta cuestión de experimentación tecnológica que de cierta manera culmina en los setentas y de pronto, bueno, tienes que, ahora sí que también un poco por Zeitgeist, surge, bueno, el Tennis for Two, que sale en 1971-72, y luego también, bueno, el Magnavox Odyssey, que en sí es como la primera consola de juegos, pero también Pong, que surge por parte de Nolan Bushnell y Atari. Y lo que pasa, y lo que un profesor también nos decía, y siempre lo tengo muy marcado en la cabeza, es que se industrializa muy rápido el videojuego. Al menos como... Supongo que había Ajá. referente del cine, ¿no? O sea, Ajá, vieron, exactamente. o sea, si esto se puede capitalizar, esto todavía más. Exactamente. Y es por eso que ya desde ahí hay un gran peso o un antecedente del cine en cómo se desarrolla el videojuego. Porque al menos como lo que alguna vez comentábamos en clase y no sé cómo lo veas, aunque ya más o menos lo estuvimos platicando ahorita, o sea, el cine como que tuvo más tiempo de ser o sea, como una experimentación de este ejercicio de vamos a ver cómo podemos llevar esto a algo más, expresivo de cierta manera, como que no se habla de una industria de cine hasta muchos años después, según tengo entendido, y de pronto el videojuego es, sí tienes estos ejercicios, lo que sea, pero son más aislados, de que en este laboratorio del MIT en los años 60 surge Spaceware, y aquí en los 50 tienes este ejercicio, y de pronto, 1972, Pong, ¡pum!, de la noche a la mañana tienes una industria de los videojuegos. Entonces como que no hay esa brecha en la que realmente se puede explorar como un medio. Y de cierta manera esta exploración de medio artístico ha llegado hasta apenas los años 2010, ¿no? Digo, así yéndonos saltándonos muchas cosas, porque obviamente ya de los 70 hay juegos que experimentaban muchísimo. Y de hecho el episodio pasado, no, hace 2 episodios de esto hablábamos justamente de las aventuras de texto, que ya en los años 70 de pronto proponían otra forma de utilizar la interacción para contar historias, pero al menos como en se me fue la palabra, en una visión popular, en los 70s, 80s tienes Punk, bueno, tienes Atari y tienes Nintendo, y esa es como la visión que predomina de lo que pueda ser un videojuego. Y de nuevo, porque como bien lo acabas de decir, y creo que es el caso, ya está el referente de cómo se industrializó el cine, entonces, ¿qué hacemos con el videojuego? Pues lo industrializamos también. Incluso si ya está el referente, hablando de juegos, porque pues si tienes estos referentes computacionales, de esos referentes también del cine, pero el videojuego
es mitad video, ahora sí que como Robocop, ¿no? Mitad policía, mitad robot. Pues tienes mitad video, mitad juego. O sea, tienes los juegos de mesa, tienes juegos en el sentido de que tú vas a una feria y vas a jugar, incluso en varios en libros de historia de juegos te ponen que un gran referente, y de ahí nace precisamente Atari, tienen pues, las máquinas estas de pinball, que es tú metes una moneda y pues ya te pones a jugar. Entonces, teniendo ese referente, hacen una máquina donde tú puedes jugar un videojuego metiéndole una moneda. Y ahí está hay una famosa anécdota de que le llaman a Nolan Bushnell, el fundador de Atari, como un día después. Y le dicen como, oye, es que ya no funciona la máquina de Pong. Y entonces van a revisarla y resulta que no es porque no funcionara, es porque se había atascado tanto de monedas en un solo día o 2 días, algo así fue, que ya no funcionaba. Entonces, pues ahí se dieron cuenta que tenían que producir muchísimas más máquinas de punk. Pero bueno, ahora sí Órale. que como que también haciendo esta recapitulación muy, muy breve, como que también tiene este contexto muy tecnológico, pero creo que el videojuego de nuevo saltó muy rápido a... Pues de pronto Atari es una industria, bueno, una compañía multimillonaria en muy pocos años. Y ya después tienes muchas compañías que empezaron a querer pues como seguir el juego, ¿no? Ya en Japón surge bueno, Service Games, Sega, Nintendo y luego otras compañías que también querían como pues entrarle a todo esto y que empiezan a replicar todas estas consolas. Entonces de nuevo como que se formaliza muy rápido. Esa es como una queja que he escuchado antes y no sé cómo lo ves tú, por ejemplo, desde el lado de cine, que pues... Pues No. mira, desde el lado del cine es que es bien interesante porque existe toda una romantización del cine como Mm, arte, ok. que se ve como arte, pero es que es bien interesante porque el cine es muchas cosas. O sea, el cine, para empezar, es una técnica, una tecnología. Luego, es un arte, pero también es una industria Ujú. y también es un negocio. O sea, que sea industria y negocio no es lo mismo, aunque una requiere a la otra, son dos dimensiones distintas. Y por otro lado, eh, es también pues un medio de expresión que no a fuerzas tiene que ser un arte. Y luego genera muchas cosas más. Pero menciono esto porque el cine, cuando nace, empieza como un medio de prestigio. O sea, es altamente elitista. Ujú. También esa es otra gran Eh, diferencia. o sea, el cine desde que nace, bueno, empieza como prestigio, luego tiene como un descenso en cuanto a consideración y luego vuelve a subir. Pero es bien, bien interesante porque, o sea, la primera representación, bueno, las primeras proyecciones de los hermanos Lumière, pues fue como una curiosidad científica, pero la popularidad yo, ¿no? Y luego, pues todo el mundo quería ver filmaciones que fueran filmados. En México, por ejemplo, el primer actor cinematográfico de la historia fue Porfirio Díaz. La primera persona en ser filmada fue... La primera película mexicana de la historia es un cortometraje que es el presidente Porfirio Díaz a caballo en Chopo. Y pues hay este prestigio. Pero ¿qué pasa? Se populariza, se vuelve tan popular y tan rápido que se emparenta con los espectáculos de feria. Ujú. O sea, el cine empieza, pues empiezan a hacer las proyecciones en los mismos lugares donde hacen el teatro de vodevil, la comedia, pues sí, de carpa le llaman, el teatro de carpa. Eh, y pierde un poco como de ese asunto de prestigio, un poco, pero se vuelve muy popular. Eh, salvo o bueno, es que es bien interesante porque es una explosión bien rápida la del cine. O sea, surge en 1895 a finales y ya para 1905 podemos hablar de cine estadounidense, cine francés, cine escandinavo, cine alemán, cine italiano, con distintas tendencias cada uno, del tipo de cosas que están narrando y cómo lo narran, cómo ponen la cámara y demás, que se comunican entre sí. Hay toda una experimentación
pero al mismo tiempo hay una voluntad de negocio, de pasarlos en los vodevils y demás. Y sería como, es una línea que sigue en paralela hasta el día de hoy. O sea, está el cine comercial y demás, y siempre ha existido y seguirá existiendo toda una línea de cine experimental, que incluso se podría decir que en los últimos tiempos, bueno, ya lo denunciaban desde los años 50, 40, hay como cierta estandarización de lo experimental, incluso de lo que se espera que sea una película experimental o artística contra lo comercial, y pues es bien interesante esa, como podríamos decir, dialéctica. Ponemos acá hegelianos. Sí. ¿Quieres decir algo? Bueno, es que como que yéndonos con esta parte de la formalidad que lo mencionaste ahorita, bueno, otro término usaste, el del... La gala, el Ajá, el prestigio, perdón, elitismo, el prestigio, el prestigio. elitismo. Sí. No porque sea mejor o peor, pero eso es también una diferencia clave que tiene, o diferencia que tiene con los videojuegos. O sea, el videojuego, esto es algo que una vez dije en otro podcast, en otro lugar, surge ya como algo pop. O sea, Sí, entra como prácticamente inmediatamente en la cultura pop. En el sentido. Y también porque cambia mucho la forma en la que. Ahora sí que interactúas con este dispositivo. Creo que también va mucho por ahí. O sea, el videojuego como arcade es. Voy aquí a este lugar, a esta tienda en la calle, meto una moneda, estoy con todas las personas alrededor y me pongo a jugar. Y voy con mi ropa de calle, incluso en fin de semana, lo que sea. Y en el cine, pues, bueno, creo que hasta, no sé hasta qué año o en qué momento se iba uno, pues, bien vestido a ver una película, ¿no? Como en el teatro. ajá, pero eso es un fenómeno que se da a partir de los años 10, 20 del Ajá. siglo XX. Y a partir de entonces es que hay una nueva, eh, em, una prestigización, se vuelve más prestigioso el cine de nuevo, y eso decae por ahí de los años 70, 60 en todo el mundo, ¿no? En México es muy claro a partir de los años 70 cómo dejó de tener prestigio el cine, y también tiene que ver con el surgimiento de la televisión Sí. y otras dinámicas más. Bueno, de nuevo, todo relacionado con la tecnología, muy, muy materialistas hoy. Sí. Pero respecto a lo del prestigio, y iba a continuar un poco con esta idea de las primeras películas de ficción tienen argumentos, si tú las ves, que son muy, podrían parecer hasta serie B. O sea, Ujú. son cosas como el asalto al tren, el viaje a la luna, eh, el incendio, la vida de una mujer condenada, la carroza fantasma, clásico del cine sueco, que es una historia de terror. Todo, y en la época los críticos culturales, los filósofos, los críticos de teatro y demás, hacían menos al cine porque argumentaban que no podía llegar a las profundidades expresivas sobre la naturaleza humana que podía llegar el teatro por la palabra. Pero ¿qué pasa? Se desarrolla más cine, se desarrolla cosas como el cine de los soviéticos, el cine expresionista alemán, etcétera, etcétera, que tienen una expresividad y una profundidad bastante fuerte, y empieza a ganar más prestigio el cine como medio. Y pues se empiezan a dar las distintas corrientes experimentales de los distintos países, sobre todo de los europeos de aquella época. Y pues esas corrientes, supongo que pasa un poco lo mismo en los videojuegos. Luego se retroalimentan con el cine popular, comercial, mainstream. O sea, cosas como el expresionismo alemán desarrollan esta idea de la iluminación como expresión, ¿no? Con luces y sombras fuertes, diseños de producción
que manifiestan el conflicto de los personajes o su estado anímico, usos de la cámara que subrayan o destacan los momentos, pues sí, el drama de la historia. Y eso luego lo toma Hollywood, que no es el único lugar comercial, pero es como el centro, para el cine de terror, para el cine noir, que es bien chistoso porque actualmente, o sea, vemos como en retrospectiva las películas que nos han llegado como clásicos, que pues tienen gran valor artístico la mayoría, y las vemos pues con su valor artístico y además como un valor de registro y de memoria y demás, pero en la época eran espectáculos. O sea, mucha gente no los veía con el prestigio que las vemos ahora. Solo la gente más clavada con el cine. Es un poco como lo que pasaba, cuenta la leyenda con Shakespeare, ¿no? Que nosotros actualmente lo vemos como algo de prestigio, que aborda profundidades del alma humana, pero en la época era un espectáculo. Y muchas cosas se han perdido. O sea, del cine de inicios del siglo XX se han perdido muchísimas películas porque la gente no lo veía como algo, como un arte valioso, sino como un entretenimiento más. Y ha sido gracias a la labor de muchos cineastas de los años 70 para acá que se han logrado salvar películas o se han recuperado. Entonces, pues sí, hay una dialéctica entre lo que el prestigio y lo popular que habita en el cine desde siempre y al día de hoy se manifiesta, por ejemplo, en los premios Oscar. O sea, porque podré sonar quizás muy mamón, ¿no? Pero los Oscars son cine popular, Sí, sí, completamente. estoy O sea, completamente de no son acuerdo. la vanguardia en absoluto. Son cine muy digerible en general, que no le cuesta a la mayor parte de espectadores, porque ya estamos entrenados para su lectura en cuanto a su construcción de lenguaje y de estructuras. Eso no significa que sea malo. Solo estoy diciendo que no es vanguardista. Y sin embargo es de prestigio. O sea, dentro de lo popular todavía tiene como cierto prestigio, ¿no? Y pues es como muestra de la paradoja que vive el cine un poco como medio y como arte, que ahí justo de nuevo, otra dialéctica, el cine como medio de expresión y arte contra el cine como industria y negocio, porque tú como negocio y como industria te interesa crear un producto que sea prestigioso porque la gente va a querer consumirlo, pero al mismo tiempo no quieres que sea demasiado experimental o tal porque pues la mayor parte de la gente no lo va a poder digerir porque el público requiere un entrenamiento para poder digerir las cosas. O sea, nosotros tenemos una alfabetización visual brutal desde que somos niños. O sea, que nos ponen caricaturas para niños, que consumimos películas con nuestros padres y demás, y aprendemos a interpretar las historias y el lenguaje que esperamos de las películas, ¿no? Pero pues eso requiere tiempo, es como aprender a operar una computadora, por ejemplo. Siento que nuestra generación lo ve muy fácil, pero luego uno hace memoria y es como, a ver, yo tuve clases de informática de chico, o sea, a mí me enseñaron cómo operar Windows, cómo operar Microsoft Word, al menos lo básico, ¿no? Sí. Y otras generaciones, pues no fue tan masivo. Entonces siento que pasa lo mismo con el cine y con los videojuegos. Es bien interesante, regresando al tema, a la relación con los videojuegos, que leía un libro el otro día que busco el nombre rápido aquí en mi computadora, que lo cité bastante en la presentación, en la ponencia que di. Eh, es un libro que habla sobre los distintos medios expresivos del cine, digo, del videojuego, que así como el cine podemos hablar de el aspecto de la imagen, que engloba la fotografía, el diseño de producción, etcétera. Podemos hablar del sonido, que engloba muchas partes, el montaje, bueno, el tiempo que habla del montaje, que a su vez tiene muchas partes. De los videojuegos también podemos analizar sus partes específicas, ¿no?
o sea, ¿cómo se llama? Que son sus medios expresivos en particular. Se llama Narrative Design, The Craft of Writing for Games, no, mentira. No es este. Jajaja. Ya quedé mal con ese autor. Bueno, ese libro también está muy bien. Dame 2 segundos. Sí, Estoy no te buscando aquí. preocupes. Bueno, mientras, quería retomar Uh-huh. varios puntos Dale, dale. que has tocado, porque sí da para mucho. Y digo, siempre pasa que aquí nos desviamos, pero con los juegos, por ejemplo, lo que sucede mucho, y retomando este otro punto que habías hecho hace ya varios minutos, de cómo, sí, en un inicio como estos juegos como Pac-Man, bien dices, tienen estos ángulos como más fijos, por ejemplo, también creo que va mucho de la mano con que estos primeros juegos adaptaban los juegos que ya existían. Así como en el cine, Completamente. por ejemplo, creo que es ese fenómeno de vamos a captar el teatro. En los videojuegos vamos a captar el tenis, vamos a captar de nuevo el ajedrez o estos juegos que de cierta manera ya conocemos. Incluso esos primeros juegos, aunque bueno, luego sí hay videojuegos como Breakout, que es como bueno, tienes ay, se me fue el nombre. Como este cuadrito, aquí tienes una pelotita y la pelota va como rebotando. Sí, es más videojuego en ese sentido. O el de, ay, se me fue el nombre, bueno, Space Invaders, que ya empieza a decir, bueno, se empieza a desarrollar un poco de lenguaje videolúdico en ese sentido, pero muchos dicen son juegos más abstractos. Y de hecho hay un libro que ya he mencionado en algún otro momento que analiza cómo los videojuegos japoneses de pronto empiezan a incorporar mucha narrativa dentro de los videojuegos. Que bueno, la tesis de este libro es que gracias a los juegos japoneses empiezan a surgir historias en videojuegos, que de nuevo es una tesis muy fácilmente derrocada cuando tomas en cuenta que hay ¿cómo se dice? Justo, ficción interactiva, aventuras de texto en los 70s. Pero lo que está padre del libro es que sí te habla de cómo los japoneses por su cultura más visual y cómo porque muchos de sus creadores tenían mucho, estaban muy arraigados también en cine, en cuentos, lo que sea, te introducen personajes, que es lo que no tenían los videojuegos americanos. O sea, los videojuegos americanos de nuevo era Pong, era el de Arkanoid, Breakout, pues, y juegos así como de cuadrados, círculos, triángulos. Ahora sí que tú arréglatelas, ¿no? Tú imagínate en tu cabeza qué son. Y los japoneses traen, ahora sí, Space Invaders, tienen los alienígenas, tienen un personaje que es Mario, tienen Pac-Man, que es un personaje. Y ahora sí, de pronto empiezan a surgir cosas más complicadas, como, bueno, ya nos adelantamos varios años, pero Final Fantasy, te empiezan a meter pues, historias de pronto mucho más complicadas. Y creo que ahora sí es cuando empezamos a ver cómo influye ya el cine de una manera más, no, o sea, no necesariamente formal en cuestión del lenguaje que sí, pero otro tema que quería sacar es cómo muchos de estos juegos empiezan a tomar como temáticas de películas populares. O al menos, por ejemplo, el ejemplo que siempre me gusta poner es como Metroid. Y por ejemplo, Super Metroid es, bueno, tomamos prácticamente muchos elementos de películas como Alien, o así es como yo lo he visto, y vamos a hacerlo videojuego. Y es novedoso en los videojuegos porque aquí no hemos tenido estas historias. Bueno, aquí creo que me salté muchos temas otra vez, pero... Sí, pero además está una cuestión, ya encontré el libro ahorita, Ajá, cuál era para sí, seguir perfecto. con el punto, pero abonando al que tú nos diste ahorita, un maestro de la escuela me pasó hace unos meses unos textos bien padres sobre la construcción cognitiva de los juegos y habla de cómo hay ciertos elementos que te ayudan a hacer, a anclar la imaginación del jugador para la identificación, ¿no? Y que hay juegos que dependen más de esos elementos que menos. Y el desarrollo de esos elementos y su interacción entre sí es lo que puede producir historias. Ujú. Y eso justo creo que es lo que sí desarrollan más los japoneses, como dicen, ¿no? Que quizás no es que no que hayan inventado las historias, sino que desarrollaron esta forma de anclar las historias a una representación que le permite al jugador tener un estímulo visual que le abona al juego, ¿no? Ahora sí que pensándolo como sistema.
y ya me acordé. Mira, el libro que quería mencionar es Interactive Stories and Video Game Art, a Storytelling Framework for Game Design, de Chris Solarsky. Es suizo el libro. Buenísimo. Y en ese libro, este señor Chris Solarsky argumenta que los videojuegos tienen 8 ramas expresivas o 8 elementos expresivos, y uno de ellos es el diálogo juego-jugador, que es como el más complejo, en cuanto a que un juego siempre pues tiene un set de reglas que enmarcan lo que puedes y no puedes hacer, lo que te espera como recompensa, cuál es tu reto, etc. Pero los juegos más complejos te plantean eso como una base para luego desarrollarlo más. Y entonces, ya te enseñé cómo usar este mecanismo, ahora te voy a plantear una vuelta de tuerca a este otro mecanismo que espero que tú desarrolles pues interactuando con el juego, ¿no? Eso es muy claro en los juegos de acción-aventura, por ejemplo, bueno, los juegos de Legend of Zelda lo hacen todo el tiempo con el sistema de puzzles, ¿no? Exacto. O juegos como incluso los de deporte, o como los simuladores de fútbol o los simuladores de vuelo, implican que tú como jugador entiendas el sistema de juego para a partir de ahí plantearte retos cada vez más complejos, ¿no? Complejizando, diciendo, yo ya sé que tú como jugador esperas esto, pero entonces voy a dar un rodeo por acá para sorprenderte de nuevo y que entonces haya una interacción con el sistema. Y eso es algo que los juegos tienen y que el cine también tiene, pero en menor medida porque no es tan inmediato, ¿no? O sea, el juego lo que tiene es la interactividad directa. Y en el cine, hay gente que dice que el cine es un medio pasivo, yo no estoy de acuerdo, porque en cuanto hay ficción, hay una interactividad con el espectador, con el juego de expectativas. Sí, claro. Y con el juego de códigos. O sea, porque nosotros, de nuevo, por nuestra educación, aprendemos a ver historias y aprendemos a esperar cosas de la historia. Y luego esas historias nos pueden sorprender. Entonces es como, no entró en la expectativa que yo tenía, entonces me sorprende, me gratifica o me mortifica, y ahora me pregunto qué más va a pasar y me pone a trabajar la imaginación. Y ahí ya no hay interactividad, ya no hay pasividad, porque estás haciendo al espectador, interpelándolo, ¿no? Para que él mismo se cree sus propias alternativas de la historia, sus propias expectativas. También pasa por con qué personaje empatizas, porque de nuevo, no todos los espectadores, uno muy mañosamente puede buscar que el personaje tal sea con el que empatiza, con el protagonista. Pero cada espectador es un mundo. Y luego si le preguntas a la gente te va a decir luego, no, yo empaticé más como o me gustó más el villano, ese es un clásico, ¿no? El villano me pareció más carismático, más atractivo, sí es malo y tal, pero fue el personaje que más disfruté ver en pantalla y tal. Entonces, a partir de que hay esta recepción del público, que cada espectador puede relacionarse como quiere con la ficción, creo que el cine y el arte narrativo en general no es un medio de recepción pasiva, sino que pues hay cierta interactividad. Sí, de hecho, hablamos de cierta manera algo similar cuando en el episodio de aventuras de texto, en el sentido que aquí estamos hablando ya del lenguaje y de cómo el lenguaje suele ser, o en este lenguaje, digamos, poético o artístico, hay una ambivalencia del lenguaje. Y de hecho creo que se puede conectar muy bien por ahí, porque hace poco, bueno, traigo a colación la de Beau is Afraid, la de Ari Aster, no sé si la Ajá. viste. No, no la he visto, como andaba en la obra de teatro, bueno, ando en la obra de teatro Ajá. que comentaba. Sí, bueno, Pero ¿qué pasa con Boys of Prey? justamente, bueno, que es una película que dividió mucho a la audiencia. A mí en lo personal me gustó mucho. Pero y siempre como con esa película, como con cualquier otra, bueno, también depende del tipo de película, hasta qué grado se puede extender este lenguaje, precisamente esta ambivalencia. Pero me pareció muy curioso que yo salí de ver la película y dije, wow, me gustó mucho por esto y esto, porque habla de esto y tal. Y a la hora de discutirla con un amigo me dijo, no, es que a mí no me gustó porque esto y lo otro, sí, o sea, estoy de acuerdo.
Pero en un momento dije, bueno, pero es que porque eso pasa en la... Ahora sí que para evitar spoilers lo estoy diciendo de una manera muy general, pero si esto pasa en la película y esto, y de pronto pasa esto, y simplemente como que narrándola de esta manera, mi amigo dijo, es que yo no la vi de esa forma. Yo no sé qué película habrá visto, porque para mí prácticamente le dije la sinopsis de la película, o como que la resumí de una manera muy sencilla, y a la hora de hacer ese ejercicio verbal, de pronto su percepción de la película cambió completamente. Y ahora, ¿qué tiene que ver ahora sí que con los videojuegos o el lenguaje? Voy a conectar otros temas rápidamente. Sí, no te preocupes. Salió este libro que se llama Game Poems, que no he tenido chance de leerlo, pero que habla mucho de la relación sobre que puede tener el diseño de juegos y la construcción poética, que también es Ujú. un tema que yo he querido como sacar adelante en algunos espacios. Bueno, al menos mi tesis, no sé la tesis del libro, pero hago el comercial del libro, va mucho justamente por esta ambigüedad o esta capacidad de abstraer el lenguaje. Y creo que el ejemplo que pones de Zelda es muy apropiado, porque aunque el Tears of the Kingdom, ¿no? Que es el que acaba de salir, que spoiler, algún día habrá un episodio de Tears of the Kingdom, espérenlo, en algunas semanas que todos tengamos chance de terminarlo, pero bueno, pues ahí tienes estas reglas que para todos son comunes, pero justamente está esta ambivalencia en esta estructura de reglas de que cada quien lo puede, entre comillas, interpretar diferente o ejecutar diferente. Cada quien lo juega como quiere, ¿no? O sea, Exacto. eso me lo comentaba un amigo el otro día por Twitter. Yo soy muy de subir mis capturas de cuando juego Zelda. Yo sí exploto eso de que puedes subir videos. Ajá. A mí me encanta. Ajá. Desde el Breath of the Wild. Y subí un video de cómo derroté a un centaleón el otro día en el Breath of the Wild antes de que saliera el Tears of the Kingdom. Estaba rejugando un poco para calentar motores. Y mi amigo me comenta, fíjate, es que yo no combato así como tú combates en absoluto. O sea, yo, por Así ejemplo, es. uso mucho las flechas explosivas y busco marcar distancias y tal. Me dice, no, yo uso más esquivo para aprovechar la cámara lenta y trato de usar armas que mantengan la distancia, casi no uso escudo y tal. Y entonces, en algo tan sencillo como el combate, que es uno de los muchos sistemas del juego, cada quien se plantea, se hace su propia experiencia. Y eso me parece bien padre de esos juegos, que Sí, permiten una personalización muy cañona. sí, y de eso hablaba también con un amigo hace poco que estábamos discutiendo porque, bueno, argumentando es que luego la palabra discutir, me dijeron hasta apenas hace unos días que para muchos tiene esta connotación más agresiva, pero Negativa, sí, sí, sí. bueno, estábamos argumentando, debatiendo sobre Tears of the Kingdom, porque yo al inicio no me estaba gustando tanto el juego. Porque le decía es que para mí esta cadena de significantes es muy similar a Breath of the Wild. Como que todavía no conectaba conmigo. Y ya justamente a partir de que empecé a ver el juego como con otro lente, dije, ah, bueno, ahora sí ya conecté. O sea, sí me parecía que estaba muy bien hecho el juego y que era un muy buen videojuego, lo que sea. Pero para mí no conectaba. Y ya como que a la hora de empezar a ver este sistema de reglas como con otra óptica, por así decirlo, dije como, ah, ahora sí ya me hace clic. Y de nuevo, siempre que estamos hablando como ese tipo de relaciones que tú puedes tener con una obra, ya estamos hablando de lenguaje. Que bueno, quisiera aquí como conectar con este tema, de cierta manera, este tercer tema, sobre Ujú. videojuegos cinematográficos. Y ya bueno, ya como que ahora sí podemos empezar a... eh, Uy, ahí hay todo un debate, porque, mira, yo bueno, es que ajá, sobre, o sea, hay como, caleta que tú me compartiste, mencionas este tema de los videojuegos cinematográficos, ¿no? Con los juegos de full motion video y todos estos juegos donde hay un uso de la puesta en cámara como muy predeterminado por la instancia narrativa, ¿no? exacto. Donde eh, no le damos, o sea, que casi siempre la experiencia de los juegos 3D de arranque, o sea, el juego fundacional, aunque seguramente hubo algunos experimentos anteriores, pues es, al menos en la tercera persona, es
Mario 64, ¿no? Y una particularidad que tiene ese juego es la libertad de la cámara, que uno como jugador puede decidir dónde va la cámara. Un amigo, Guillermo Bello, en el coloquio de una ponencia sobre ese tema, de hecho, en la misma mesa en la que yo participé. Entonces, eso se ve como usando un anglicismo, un staple del género, ¿no? Una marca reconocible. Un juego 3D tiene la interactividad de la cámara. Llegan estos juegos que buscan crear una puesta en escena más planeada, más predeterminada, con un ritmo y una narración presentada para más, ahora sí que contar una historia más organizada, ordenada desde la instancia narrativa para el jugador. Y se abre el debate. ¿Son juegos o son más películas? ¿Qué Eh, pasa ahí, no? ajá, sí, Y justo. yo personalmente, yo prefiero los juegos más interactivos, o sea, donde me dan más libertad a mí de cómo experimentar la historia. Pero juegos son, a final de cuentas, por más que esté predeterminado algo, descansa gran parte de la experiencia en que el jugador sea el que opere las cosas que están predeterminadas que deben suceder, ¿no? Como yéndonos a un ejemplo que podrá parecer no tan cinematográfico, pero cuando he dado clases en narrativo audiovisual para videojuegos, lo suelo poner el final del primer Call of Duty Modern Warfare, en el que el personaje protagonista está tumbado, herido en el Ujú. puente y están rematando a sus amigos y tal. Llegan los refuerzos y el malo se descuida, te arrojan una pistola y tienes la oportunidad de matar al villano. Podría ser una cinemática perfectamente, pero le dan la oportunidad al jugador de ser el que, aunque no se pueda mover, simplemente con el hecho de apuntar con el joystick y jalar el gatillo, le da una interactividad que es distinta a la del cine. Bueno, retomando estas ideas, bueno, solo voy a hacer como este break técnico para decir que como que los últimos minutos, habíamos grabado 10 minutos de conversación y OBS decidió fallarme, así que vamos a retomar lo último que habrán escuchado ustedes es sobre la cinemática de Call of Duty y en eso hablamos de tantas cosas, pero en resumen, yo comentaba, retomando la parte del lenguaje videolúdico y el cinematográfico, que yo sí estoy a favor de las cinemáticas. A mí sí me parece un recurso muy viable porque finalmente el videojuego lo que hace es una síntesis de muchos otros lenguajes, que también el cine lo hace. El cine hace una síntesis de muchos lenguajes que son previos al cine y el videojuego pues ahora sí que como gemas del infinito, ¿no? Haciendo ahorita referencias pop. Como que el videojuego así como que toma el cine y también lo incorpora. Y entonces yo como creador de juegos también digo, si tenemos la oportunidad de usar cinemáticas, pues hay que usarlas. Sin embargo, no es la única manera en la que el cine ha incorporado el lenguaje cinematográfico. Justamente mencionabas el tema de las vanguardias que han habido del cine, de cómo han estado en una dialéctica con el cine popular. Y básicamente lo mismo pasa con los videojuegos. Sí tenemos como esta historia mainstream, vamos a llamarle, de Atari y luego el Nintendo y luego PlayStation, Sega, Xbox y la guerra de consolas. O sea que es como obviamente muy importante estudiarlo. Pero mencionaba este libro, bueno, en lo que ahora ya está borrado, que se llama Replay, la historia de los videojuegos, que es ahorita como de los libros más como citados en ese sentido, porque el autor hace un trabajo que no es tan técnico, sino que sí relata la historia de los videojuegos más como pues estas escuelas, estos movimientos, esta retroalimentación artística y cultural que hay entre distintas escenas, por así decirlo, de los videojuegos. Y entonces menciona, por ejemplo, que en los ochentas está algo que le llama el surrealismo inglés. Y de hecho luego habla de el toque francés que también surge en Francia y luego como que lo relaciona con esta parte de la música electrónica que surge allá. Pero bueno, como esta historia, este lado B de la historia de los videojuegos, ¿no? Y entonces ya desde los ochentas, antes de que surjan estos videojuegos como, no sé, The Last of Us, antes de Metal Gear Solid, pues hay juegos que ya o trataban de incorporar lenguaje cinematográfico. Menciono este juego que se llama Deus Ex Machina, no confundirse con Deus Ex, este juego es del 84.
y relata la Sí, hace rato, Ajá, hace rato tuve la confusión yo, ¿no? ajá, De sí. capítulo. No, pero siempre lo aclaro porque es muy normal confundirse. Aparte, se llaman, o sea, por una palabra se llaman igual, ¿no? Pero em, este juego del 84 lo que tiene es que relata la vida de un hombre de comienzo a fin, desde que naces hasta que mueres. Y la forma de interactuar es muy similar, porque siempre es presiona un botón y como que es como que vas resolviendo pequeños puzzles en cada viñeta. Pero lo que pasa es que como va cambiando la representación gráfica, también cambia la forma en la que para mí significa el juego, la historia y cómo me estoy relacionando con esos elementos. Y yo tengo esta tesis de que es muy... como que es la interpretación del videojuego del efecto Kuleshov, ¿no? De tienes toma A, toma B, e incluso puedes tener otra vez toma A, pero por este cambio que hay en medio, como que cambia lo que para ti significa, bueno, finalmente es el montaje, ¿no? Y en el videojuego, pues por esta ambivalencia que puede tener la representación gráfica con el input que yo estoy dando, para mí eso se me hace también muy cinematográfico. Y ya después empezamos a hablar de encuadres y otras cosas, ¿no? Por así es el Sí, resumen. retomando un poco esta idea del Kuleshov aplicado al cine, voy a retomar un poco el Breath of the Wild porque para mí es un paradigma y algo que tiene en cuanto a las cinemáticas bien interesante, que es algo que trasciende lo cinematográfico, pero al mismo tiempo es lo cinematográfico. Esta idea de que el jugador experimenta la historia que propone el juego como se dé su experiencia de juego. O sea, uno desbloquea las cinemáticas conforme las va encontrando y vive la historia. Si uno decide jugarla, vivir la historia de las cinemáticas, en el orden en el que uno las va descubriendo. Y entonces resignificas tu propia experiencia, o sea, este bloque de historia que ya viste, lo resignificas con el que encuentras después Sí, exactamente. y tal, pero es bien interesante porque luego puedes verlas en orden y es otra historia. O bueno, es la misma historia, pero el bagaje emocional que uno tiene respecto a ella es muy distinto a como uno la vive cuando la va jugando, ¿no? Y eso es Sí, como una especie de Kuleshov bien interesante, porque justo habla de la resignificación de las partes a través de su unión en el todo, en el montaje. y fíjate, Eh, no había hecho esa conexión y ese es un tema que yo trato mucho porque como que lo principal que suelo trabajar con videojuegos es la literatura y eso es como algo muy similar a que lo que ya proponía Rayuela, ¿no? De esta parte de exacto. vas leyendo diferentes capítulos en distintos órdenes y si tú lo lees de manera lineal, o sea, es la misma historia pero cambia cómo tú lo estás significando. Pero sí, es justamente, también, pues, se puede decir que es como un efecto Kuleshov en gran escala, ¿no? Pero tú decides el orden y de cierta manera regresamos un poco como a de lo que yo quería hablar en el coloquio, de el tiempo y cómo lo podemos manipular en el juego y puede cambiar el significado que tú estás recibiendo de ello. Bueno, ahorita como que hizo toda esta... Sí, completamente. Y bueno, retomando un poquito el punto del encuadre que lo hablábamos antes de la falla técnica, Ajá. o sea, el encuadre, pensándolo en términos cinematográficos, casi siempre refiere a la composición del plano visual, ¿no? De cómo están acomodados los elementos, desde qué angulación, qué tan cerca, qué tan lejos, desde qué altura, si desde arriba, desde abajo, si desde ta, 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 qué tantos elementos aparecen, si hay personaje o no hay personaje, etcétera. Pero el encuadre, si nos vamos a un concepto previo, refiere al acomodo de los elementos y a la composición. Y esa composición está pensada para generar un efecto en quien percibe la obra. Y ese concepto del encuadre también lo podemos aplicar al videojuego en cuanto a desde dónde decidimos mostrarle el sistema al jugador. No solo, o sea, por un lado tenemos los diseños de personaje y de mundo, ajá, pero también hay que tomar la decisión desde dónde lo cuentas, desde una primera persona, desde una tercera persona cercana, desde una tercera persona cercana con una cámara fija o con cámara libre. Ujú. Este, desde también el, eh, a, el avatar, ahora sí, qué tan tabula rasa es, qué tan
pues sí, es Limpio. limpio, es para Ajá. que se proyecte el jugador o qué tan personaje es, porque pues son dos conceptos distintos, ¿no? El de avatar y el de Sí. personaje, que igual lo hablé un poco en mi ponencia del Ujú. coloquio. Pero esa decisión también es parte del encuadre, porque a final de cuentas es decidir la relación desde dónde vas a mostrarle la ficción al jugador. Y eso a final de cuentas es parte misma de la ficción. Otro juego que a mí me gusta mencionar mucho cuando hablo de esto es el Doki Doki Literature Club, porque tiene un juego con el encuadre bien interesante, ¿no? De significación, de que juega con las reglas de código narrativo de los simuladores de cita para hacerte creer que va por un lado y luego te plantea mil cosas distintas, ¿no? Le da un giro a los personajes, le da un giro a las temáticas que suelen abordar estos juegos, le da un giro a la propia relación que tiene el jugador con estos y a la definición de la agencialidad, ¿no? Porque a final de cuentas, spoiler, para los que no lo hayan jugado, pues estos juegos se basan mucho en la ilusión de la elección que le damos al jugador. Es como, aquí tienes una elección para desarrollar tu propia historia. Y ese juego decide sustraerla, evidenciarla como una falsedad para el jugador, espejeada en el antagonista del propio juego. Y eso también es una elección de encuadre. Ujú. Desde cómo está narrado, o sea, con esta estética de fondos cambiantes, un mismo tamaño de cuadro para los personajes siempre y un cuadro de texto, a, pues eso luego lo rompe y tal, a también las formas posibles de interacción. Esos también son parte del encuadre y parte del diálogo juego-jugador, que es algo que ya mencionamos antes. Sí, de hecho, con todo esto del encuadre y contestando una pregunta que los escuchas no escucharon, porque una pregunta que planteó Sebastián es qué pensaba de, pues justo, ¿no? Estas adaptaciones que hacen de videojuegos a películas, que ahora se están empezando, o se van a estar empezando a popularizar incluso más, ¿no? E incluso juegos que ya tienen muchas cinemáticas, como The Last of Us, ¿realmente funcionan como serie o qué tan bien funcionan? Bueno, mi respuesta va por ese tema de encuadre. En el sentido de, bueno, primero que nada, ¿tú jugaste The Last of Us o no? O- No, la verdad es que como no tengo PlayStation, nunca he mm, tenido. Ahí he de confesar que yo sí pequé de fanboy y nunca he tenido una consola de Sony. He tenido Xbox, sí, pero yo soy Nintendero. ah, ok. Entonces no jugué Last of Us, pero he visto gameplays y he visto a gente jugarlas Ah, al bueno. lado mío. Es que Entonces, para mí, similar. como es este argumento, que de hecho lo discutimos en el episodio pasado, así que mejor voy a hacer alusión al episodio pasado para que quien quiera ir a escuchar eso, porque literalmente es el final del juego y el final de la serie. Porque para mí, así diciéndolo de una manera muy general, el final de la serie no impacta tanto como el juego. Porque, bueno, sí lo puedo decir sin spoiler mucho, pero en el juego... Bueno, yo sé qué pasa. Ah, bueno. Supongo los estudios igual, ¿no? O sea, hay Sí, una cuestión de la agencialidad que es más fuerte en el juego exacto. que a ti te den el control de esa situación, ¿no? Ajá, porque aunque el juego sí se resuelve en una cinemática y uno de los con los que hablábamos en el podcast pasado decía es que no me gusta que al final del juego no haya una decisión. Ok, está bien, pero aún así creo que sí se pierde una dimensión muy fuerte en la serie, porque en el juego la mayor parte del tiempo juegas como Joel. Y es usualmente el control del personaje que tienes. Bueno, al inicio del juego tienes el control de la hija, que ya te establece de nuevo como este contraste de control y de enfoque, de que la hija se mueve diferente y tienes como esta sensación de juego como más frágil. Luego tienes el control del papá, de Joel, y es más fuerte, tiene estas habilidades, lo que sea. Luego pasas a controlar a Ellie en una parte del juego. Luego retomas el control de Joel y el final tú lo experimentas bajo con la perspectiva de Ellie otra vez. Entonces, como contraste que hay en cómo están enfocando a los personajes, es muy cinematográfico, pero lo hace parte del lenguaje videolúdico, porque aunque es lo que decía en el podcast pasado, que aunque tú en una película, una serie, quizás sí puedes enfocar la acción desde un personaje, no es lo mismo que tú tomes el control de ese personaje y ya no es lo mismo de, ahora estoy viviendo esta escena como este personaje, que no es lo mismo vivirla con la perspectiva de ese otro personaje.
Sí, completamente. Eso me remite a... Este juego no lo jugué yo, pero puedo hacer la equivalencia mental. El último Modern Warfare, el remake, Ujú. este nivel en el que tienes que llegar a asaltar una casa de terroristas en Londres es brutal. O sea, a nivel puesta en escena cinematográfica, lo podrías ver como un cortometraje y ya es muy duro. Pero luego yo lo razono y digo, o sea, tú controlas a este personaje que se infiltra y tiene que ser letal así, valiendo de madre. Está muy cabrón el poder que, o sea, el juego de rol que le estás planteando al jugador de tenerse que poner en esa posición, ¿no? Y pues eso es algo que el videojuego puede hacer que el cine no puede hacer tanto. O sea, el cine puede jugar con otras ideas, con otras manipulaciones del tiempo también, que el videojuego no puede o tiene que encontrar otras equivalencias. Este, pero sí, completamente este asunto del encuadre. Fíjate, un ejemplo que para mí fue exitoso, para mí, porque sé que es un tema abierto a discusión, como mencionábamos hace rato de Voice, la película de Mario, que Ujú. mencionabas que vas a hacer un episodio después. A mí, la verdad, la historia es muy sencilla, no me parece mala, pero es muy sencilla, no me parece mal. Pero en términos estéticos de representación, sí me aludió, sí me adaptó en cierta medida la sensación de adrenalina y de control de movimiento, de dinámica de movimiento que me dan los juegos de Mario. O sea, el juego que hace con la cámara en varias secuencias, sí me remite a la propia sensación de dinamismo que dan los juegos de Mario, porque básicamente los juegos de Mario en lo que se basan es en la libertad de movimiento en un espacio virtual recreado, ¿no? Es básicamente todo el chiste de los juegos de Mario y con eso puedes hacer grandes juegos. Y si bien en la película pues no tienes el control del personaje, el juego que hacen con la cámara, de pues de repente acompañar al personaje, de repente abandonarlo, de repente regresar a él, acercarte, alejarse, etcétera, sí me remite a eso, pero desde una dimensión cinematográfica. Entonces, en ese caso yo considero que sí hay un trabajo de adaptación bien realizado. Pero bueno, esa es mi percepción, porque sé que a muchas personas no les gustó la película. Sí, no, está muy interesante esto que comentas. La verdad, yo sí estuve más en el barco que no me gustó tanto, pero no lo, o sea, no había pensado como en, o sea, no lo pensé tanto desde esa dimensión. Pero, pues sí, la verdad, muy, muy interesante eso que a mí no me remite, o sea, ajá, como a nivel de cámara, creo que sí hace un buen trabajo. Pero bueno, ya, luego habrá opiniones de la película de Mario. Pero ahora sí que para como retomar ciertos puntos que están aquí, que también, bueno, van en la línea con lo que hemos estado hablando. Por ejemplo, creo que esta sería como una muy buena última pregunta que engloba todo lo que hemos discutido hasta ahora. Justamente en los videojuegos empieza a haber mucha, mucha influencia cinematográfica, como retomando esa parte histórica, porque empiezan a querer meter historias, sea como sea que haya sido, y este referente que tienen es el cine, ¿no? Y empiezan a meter cinemáticas, empieza a evolucionar el lenguaje cinematográfico con juegos como Metal Gear Solid, que es súper importante para esto. Y llega un momento en el que pues sí mucha gente se queja de que es que ahora los videojuegos son muy cinematográficos y de cierta manera ay, yo veo como una se me fue la palabra, como una dicotomía en que Ujú. como que parece que los videojuegos quieren equipararse al cine, que de hecho creo que aquí hay muchos factores, tanto en lenguaje, o sea, de cinemáticas, como en la parte social de prestigio. E incluso The Last of Us en ese sentido va mucho por esa línea. Digo, yo defiendo mucho The Last of Us, a mí me encanta ese videojuego. Pero es cierto que, por ejemplo, funciona también mucho como serie, porque ya el propio juego de Last of Us como que apuntaba mucho a esta parte de prestigio, o sea, no necesariamente cinematográfico, pero de hecho por ahí van muchos juegos también de PlayStation, como God of War, como Horizon, que de hecho, a mí me gustan mucho los viejos de PlayStation, pero es como una condición que tienen. Y luego está como esta
contracara, esta contra propuesta, por así decirlo, que es como, no, hay que distanciarnos lo más que podamos del cine. Y bueno, ahorita ya como que mencionabas tú, ¿no? Tu postura hasta cierto grado de como más nintendero. Que bueno, yo también soy muy fan de Nintendo. Soy fan de todo. Pero tú Bueno, como... pero Ajá. en ese sentido, o sea, retomando juegos que, por ejemplo, se alejan de este modelo cinematográfico, de juegos cinemáticos, digamos, que plantea Sony, que tiene razón, ha sido como una línea que... El año pasado no lo terminé, lamentablemente, porque mi roomie fue que me prestó el PlayStation, pero estuve jugando Elden Ring. Uh-huh. Y los juegos de From Software incluyen cinemáticas, sí, pero su forma de narrar es tan críptica que remite más a cierto cine experimental o de narrativa experimental que a un cine de una narrativa convencional. ¿Por Uh-huh. qué? Porque no permite la identificación de muchas cosas, o sea, le exige al jugador atar cabos de muchas cosas, no facilita la identificación de elementos. Entonces, pues tiene ese factor que lo hace menos cinematográfico Sí, claro. en teoría, ¿no? Y aquí Porque la justo, pregunta, bueno, como pasando esta pregunta y sigues elaborando, es ¿qué tanto crees tú desde tu perspectiva de cineasta? ¿El videojuego se beneficiaría de seguir tomando elementos del cine? ¿O qué tanto se ha beneficiado? ¿Pero qué tanto se debe distanciar? ¿O qué tanto se ha distanciado? O sea, como sintetizando los temas de esta noche que hemos estado hablando, ¿cómo lo apuntas en ese sentido? mira, para responderte a tu pregunta, me voy a ir a otro lado, que es el cine. Claro. El cine se habla que llega a la modernidad como arte en los años 60, cuando los cineastas jóvenes se vuelven conscientes de lo netamente cinematográfico. O sea, porque antes de eso el cine estableció reglas, las del llamado cine clásico de los años 30, que son reglas que siguen vigentes al día de hoy para el cine convencional narrativo. Pero en los años 50, 60 se dio este movimiento donde los cineastas buscaron decir, vamos a separarnos lo más posible de cómo se cuentan historias en el teatro, en la literatura, eh, y vamos a buscar contar historias con métodos netamente cinematográficos que no serían replicables en otras artes. Y es entonces cuando el cine llega como a la modernidad y se desarrollan películas que justo explotan cosas como el montaje no lineal o la elipsis más inmediata, rápida, donde pues dicen, el cine te puede presentar un mundo en un instante a través del flechazo, ¿no? Entonces vamos a jugar a eso y no tenemos que dar una continuidad temporal, sino que podamos mostrar resquicios y el espectador lo va a armar. Que podrías decir que eso se puede hacer en literatura, pero no es exactamente igual, porque a final de cuentas en literatura estás jugando con abstracciones, que son palabras. Uh-huh. En el cine estás hablando, jugando con representaciones fotorrealistas de la realidad. Entonces la operación mental interpretativa no es igual. Eh, y terminaron llegando a un punto en el que estos mismos cineastas empezaron a retomar un montón de cosas de otras pero para volverlos netamente cinematográficos. O sea, tomaron la expresividad visual de la pintura en el color o en los distintos movimientos de vanguardia, tomaron recursos de la literatura contemporánea de sus épocas o retomaron materiales antiguos de la literatura bajo una nueva interpretación moderna y pues enriquecieron la paleta de recursos del cine y se fue retroalimentando. Entonces, yo creo que lo mismo va a pasar o está pasando con los videojuegos. O Está sea, pasando. los videojuegos, los desarrolladores de juegos, los hacedores de juegos, podríamos decir, están empezando a preguntarse qué es lo netamente videolúdico.
vamos a buscar hacer juegos que sean netamente videolúdicos o que sean conscientes de esta dimensión, ¿no? De lo que caracteriza el videojuego como tal, para ser expresivos, porque además, una cosa, uno como artesano, podríamos decir, con el saber hacer, con el savoir-faire, pues conoce sus herramientas. Pero una cosa es conocer tus herramientas, que ese es oficio, y otra cosa es ser consciente de tus herramientas como medio expresivo en un contexto artístico y interpretativo, histórico y demás. Entonces creo que los videojuegos están en ese proceso, en el cual los que hacen los juegos se están volviendo conscientes de sus herramientas y están empezando a manipularlas y a integrar cosas de unos lados y de otros y a ver qué resultados nos da ahora. O sea, cosas como, bueno, retomando un poco el cine. A mí una película que me encantó el año pasado, que hasta tengo un texto por ahí que publicaron en una revista de un amigo, fue El Hombre del Norte, de Robert Eggers, ¿no? A mí me fascinó porque a mí me encanta la historia, los temas épicos y demás. El guión que estoy escribiendo con la beca es un guión de época histórica, también medio fantástico y demás. Y esa película es bien interesante porque si tú analizas sus fondos temáticos, o sea, lo que quiere relatar, los guiones, porque le escribió Robert Eggers con un islandés, no recuerdo el nombre, se fueron a las sagas nórdicas. Y el esquema de valores que presenta la película es completamente distinto a nuestro esquema de valores contemporáneos. O sea, nuestro esquema de valores contemporáneos, muy influenciado por el cristianismo y demás, dice, la venganza es mala, mata el alma y envenena, ¿no? Dice más o menos el dicho. Y en El Hombre del Norte, no sé si la viste o si la vieron en el público, pero básicamente la idea es, la venganza es tu deber. Y si lo logras, vas a trascender. Entonces, es un esquema de lógica de valores que es completamente ajeno a nosotros, pero el cineasta hace el experimento de internarse en esa mentalidad y hacer una estructura narrativa que siga esos significantes, pero narrado con recursos del cine contemporáneo, que tiene mucho de videológico incluso. O sea, esa película tiene un montón de secuencias que parecen sacadas de un Assassin's Creed, o incluso de un Zelda o de un juego de From Software. Hay, la cámara sigue al personaje casi como si fuera una cámara de tercera persona en un videojuego en muchas partes y demás. Entonces tiene ahí una mezcla de hipotextos bien interesante, de referencias tanto formales como de contenido y de estructura, y no es una película experimental, pues tuvo una salida comercial y demás. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que también se van a estar desarrollando los videojuegos, ya se dan. Simplemente sí, creo que pues vamos a seguir viendo una efervescencia de ello, con la conciencia de lo que implica el medio y entonces retomar las viejas cosas o las contemporáneas, adaptándolas a nuestras herramientas del medio, ¿no? Sí, bueno, justamente eso sí se ha estado dando por mucho tiempo, pero pues ahora creo que donde se ve más es en el mundo de los juegos independientes. Hay muchos juegos que creo que en los últimos 10 años han estado dando joyas que experimentan con este lenguaje videolúdico y se lo apropian. Y dentro de eso también cabe lo cinematográfico, cabe la cinemática incluso, pero luego es cómo le damos el giro de tuerca. Y bueno, aquí me gustaría recomendarte, no sé si te suena un juego que se llama Immortality, que salió el año pasado. Sí, ¿no? No, es ¿qué género es? Uy, es que ahí como que ni siquiera sabría definir el género a ese grado. Pero es que más bien retoma justamente como que, bueno, de hecho no mejor búscalo. Más que se lo estoy escribiendo aquí en Discord para que lo busque. Immortality retoma el full motion video de los 90s, justamente. Pero. Ok. Y de hecho es como, de cierta manera, una carta. La famosa frase de carta de amor al cine, a la historia del cine. Porque te plantea 3 películas que se grabaron
en los 60, 70 y luego una en los 2000. Y de hecho el trabajo que tiene como de documentación cinematográfica es espectacular porque recrea cómo se grababan las películas en cada uno de esos momentos. Pero no, lo que voy es que tú encuentras, o sea, el contexto del videojuego es que tú te encuentras un archivo que están restaurando como estas películas y encuentras clips aislados de estas películas. Y tú cuando estás viendo un clip, tú puedes hacer clic en cualquier parte del cuadro y ese objeto donde tú hagas clic te va a llevar, hace un match cut a otra clip de otra película donde hay algo similar. Y entonces como que tú vas reconstruyendo todos los clips de estas películas y luego hay un giro en la mecánica. Entonces como que siento que es algo que sí es muy cinematográfico, pero es tan videolúdico que no jamás podría ser otra cosa que no fuera un videojuego. Sí, porque la interactividad directa es Ajá. base de, ¿no? Y que cada uno crea su experiencia. Fíjate, ahorita estaba revisando mi lista de juegos jugados del año pasado. Este, y recordé aquí, hablando de las cinemáticas, es que también luego hay esta idea de que las cinemáticas son como cine clásico, ¿no? Que Ujú. tenemos, o sea, nuestro plano de establecimiento o master shot, donde establecemos el espacio, luego un criss-cross de close-ups donde vemos a un personaje y al otro, lo que interactúan y ta, ta, ta. Pero las cinemáticas también pueden ofrecer narraciones experimentales no convencionales. Y me acordé del caso del juego Blasphemous, que Mm. jugué el año pasado. O sea, las cinemáticas de ese juego, más que explicarte la historia, te dejan con más dudas. O sea, te plantean unas imágenes medio entre surrealistas de terror y demás, que es como, y chingado, y con una voz que te va a narrar cosas así súper crípticas, muy estilo From Software también, así de, ¿y esto qué fregado significa, no? Y es una forma de, ahora sí lo que le llaman muchos la narrativa arqueológica, de que Exacto. el jugador tenga que picar piedra para entender y hacer un estudio y tal. Bueno, eso es un recurso cinematográfico completamente. O sea, yo puedo ver perfectamente que vivieron de cine surrealista y de películas, por ejemplo, como El perro andaluz de Ali Luis Buñuel. Ujú. Este, entonces, pues ahora sí que en realidad el cine es algo tan amplio y los videojuegos son algo tan amplio que la comunicación entre ambos no implica un cierre de las posibilidades. Creo, o sea, hablando un poco de la polémica en redes en los últimos años respecto a los juegos cinemáticos, que quizás lo que pasa es que muchos de estos juegos aluden a una tendencia en particular cinematográfica, que es la del Mm. blockbuster de Ujú. prestigio, jugándole un poquito al realismo cinematográfico hollywoodense, donde presento grandes set pieces de acción que suelen ser elementos más interactuables para el jugador, y luego presento escenas íntimas donde hay desarrollo de personajes o planteo estas secuencias de exploración de espacio bastante guiadas para ir presentando información para el espectador, jugador, y que vaya comprendiéndolo, un poco guiado de la mano, ¿no? Que no es que esté mal, porque puedes crear experiencias muy buenas a partir de ello, pero no es la única posibilidad de lo cinemático y de lo cinematográfico. Ujú. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y solamente diría que creo que esto da muy buen pie a lo que va a ser la segunda parte de Ay, bueno, es que estoy tan acostumbrado a decir discusión, porque para mí nunca he tenido una Conversatorio, podríamos decir, ¿no? conversatorio, Es ¿no? Ajá, exactamente. De este conversatorio que va a hablar mucho sobre ahora esta como retroalimentación, diría, de los videojuegos con el cine y cómo incluso algunas obras cinematográficas como que empiezan a ser influenciadas por los videojuegos, por la evolución que se ha dado tal vez incluso en los videojuegos de estos códigos, como dirías. Pero bueno, no sé, como creo que ahorita es muy buen momento como de ir deteniendo esta primera parte. No sé si quisieras agregar alguna otra cosa. Y no sé, tal incluso
pues sí, de una vez, o sea, aunque va a haber una segunda parte, invitar a la audiencia a que te sigan en alguna parte o vean algún otro proyecto que tú quieras recomendar. Lo de la obra de teatro, no sé si quieras darnos más detalles. Bueno, hago un comercial de la obra. Ujú. Digo, yo ahí soy asistente de dirección. No, bueno, sí tuve aportes creativos muy chicos de repente, pero pues el director y dramaturgo es Flavio González Mello. Le mando un saludo si llega a escuchar esto. La obra se llama La Negociación. Es una Perdón, obra de se teatro. cortó. ¿La negociación? La Negociación, sí. Ajá. Es una obra de teatro que estamos presentando en el Teatro Juan Luis de Alarcón, en el Centro Cultural Universitario, en Ciudad Universitaria. Y bueno, la presentamos de jueves a domingos hasta de aquí al 1 de julio. El 1 de julio es nuestra última presentación de la temporada. Es una obra de teatro que dura 2 horas 20 aproximadamente, ya con el intermedio, hay un intermedio a la mitad. Eh, la presentamos a las 19 horas de jueves y los domingos a las 18 horas. Y la obra trata sobre una pareja que se divorció de clase medieros, clase media alta, chilangos. El divorcio terminó muy mal, peleadísimos. No se han hablado en 4 años y se vuelven a reunir porque les secuestran al hijo que tienen en común. Y entonces, para resolver el asunto del secuestro, se tienen que tratar de poner de acuerdo y contratan los servicios de un negociador experto en secuestro. Entonces, es una comedia negra donde los personajes, por más que tienen esta situación tan ríspida y terrible, no pueden dejar de reclamarse cosas de su relación sentimental y pues dinámicas de poder, de quién ponía más dinero, quién ponía más esfuerzo, quién reclamaba, mientras tienen que tratar de solucionar la situación del secuestro del hijo y este negociador trata de ponerlos en cintura, ¿no? Eh, Solo son esos 3 personajes en el departamento toda la obra. Ok. Eh, Se la recomiendo ampliamente. Los jueves cuesta 30 pesos, jueves Puma de 30 pesos para público general. Eh, Vamos a estar, como les digo, hasta el 1 de julio, invitadísimos. Y bueno, eso es la obra de teatro en la que estoy participando. Tengo otros proyectos que están en ciernes, pero pues los estoy trabajando. Luego, si quieres, te cuento un poquito más. Va. Pero me pueden buscar en Twitter como Sebastián Rodríguez. Mi arroba es arroba sebas-hero, como de héroe, 1995. Mi gamer tag de hace muchos años, ya nunca cambié el user, así. Y en Instagram como arroba e.s-r.r. En las dos salgo poniendo cara de mamón. Ahí me pueden seguir. Y bueno, pues quisiera terminar agradeciendo de nuevo la invitación, Luis, y ansioso por seguir la plática en el siguiente episodio. Sí, pues la verdad fue un episodio muy interesante. Creo que hablamos de muchas cosas. Ahorita solo estoy rezando a que no tengamos otra eventualidad técnica que... Híjole, si no me voy a... No, se arregla en post. Nah, ahorita vemos. Pero bueno, sí, muchas gracias también por aceptar la invitación. Y pues ojalá que les haya gustado este episodio. Cualquier cosa saben que pueden ahí dejar un comentario. Bueno, en Spotify está muy limitado, pero sí se pueden dejar comentarios en Spotify para que sepan. Cuando esté esto en YouTube, como en 2 meses o mes y medio, ahí esperamos su comentario en YouTube. Sigan las redes de Textos Lúdicos, en Twitter Textos Lúdicos, en Instagram textos.lúdicos, porque ya había un Textos Lúdicos desafortunadamente. Y sí, porque es una página que postea o posteaba fotos de consolas viejas. Pero bueno, por lo menos no es un proyecto de podcast o algo así. O creo que ni siquiera era eso. Bueno, ya, da igual. Pues nada, sigan Textos Lúdicos y nos veremos, nos escucharemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.